Y pues me tocó compartir un poco de lo que es ventilación mecánica. La verdad es que en una hora es muy poquito tiempo para poder abordar todo lo que es ventilación mecánica, entonces decidí tomar puntos importantes y dentro de estos puntos tomar lo que es la taxonomía de la ventilación mecánica, la cual he estado impartiendo en los diplomados de ventilación mecánica y pues lo veo como si fuera una especie de mandamientos que nosotros tenemos que tener en mente para poder comprender lo que es la ventilación mecánica. Entonces, vamos a iniciar. Ok, bueno, pues entonces damos inicio. Para nosotros saber que hay que iniciar ventilación mecánica a un paciente, pues debemos de tener en mente lo que es la diferencia entre disnea e insuficiencia respiratoria, ¿no? Esta insuficiencia respiratoria nos va a estar indicando que este paciente ya sus pulmones o su sistema respiratorio ya no es capaz de llevar ese oxígeno a lo que son las células, a todas las células de la economía, a todas las células del organismo. Entonces nosotros necesitamos ayudarle a ese organismo, a esos músculos respiratorios, a esos pulmones, necesitamos ayudarle, a introducir ese oxígeno o ese aire, el cual está enriquecido con oxígeno, que nosotros podemos modificar para que este oxígeno llegue a la punta del dedo de nuestro pie y así, si llega a la punta del dedo de nuestro pie, llegará a todos los órganos y podremos satisfacer las necesidades de nutrición perdón, de oxigenación de los tejidos. Entonces, ya que tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria, nos va a llevar a lo que es la ventilación mecánica. Recuerden que una cosa es dificultad respiratoria, otra cosa es insuficiencia respiratoria. Dificultad respiratoria son todos los procesos en los cuales el cuerpo está tratando de oxigenar, pero lo sigue haciendo. Ya cuando es una insuficiencia respiratoria, esto ya no es posible, por más de que el cuerpo trate de hacer su esfuerzo ya no será posible y es cuando nosotros ya veremos otros signos y síntomas. Y bueno, ¿cuáles serían las indicaciones de la ventilación mecánica invasiva? Hay indicaciones absolutas como es para cardíaca o respiratoria, fracaso de la ventilación mecánica no invasiva o presencia de criterios de exclusión, hipoxemia, presión arteriales de oxígeno menos de 40, que sean persistentes a pesar de un tratamiento, de que le estemos colocando FIO2 al 50%, al 80% y no funcione, obviamente, antes de invadirlo. Que empeora la acidosis respiratoria, quiere decir que los pulmones no están funcionando o ese músculo no está funcionando, no está ventilando adecuadamente, ya está cansado, nos está pidiendo a gritos que le ayudemos con una presión positiva. Indicaciones relativas, disnea importante con utilización de músculo accesorio. En este caso, músculo accesorio lo estamos utilizando y a lo mejor nos está yendo bien a nosotros como paciente, ¿no? Pero al momento de seguir utilizando estos músculos, pues nos vamos a cansar y esos músculos van a consumir demasiado oxígeno y todos los demás órganos se van a empezar a hacer deuda de oxígeno. El mismo músculo se va a acabar cansando y va a ser paro respiratorio. Entonces, por eso es importante no esperarnos hasta que ya casi está boqueando. Si vemos que ya empieza con dificultad respiratoria, utilización de músculos accesorios, y vemos que no responde a los tratamientos básicos, oxígeno suplementario de bajo flujo, de alto flujo, y no funciona, ya no le pensemos más, y junto con la gasometría tomar la decisión de colocar la ventilación mecánica invasiva. Incluso hay muchos médicos que ya utilizan nada más la pura clínica
ya no es necesario lo demás de la gasometría y luego deciden intubar. Ajá. Frecuencias respiratorias más de 35 por minuto, complicaciones cardiovasculares. Ajá. Hay otras indicaciones, por ejemplo, el paciente que está hemodinámicamente inestable. Estos pacientes se dicen, bueno, ¿y por qué lo intuba si no tiene problemas? Ajá, no tiene problemas ventilatorios. Ah, bueno, pues lo que está pasando es que si tú dejas a ese organismo, lo que quiere ese organismo es mantener pocas cantidades pocas cantidades de oxígeno para ese corazón que está tratando de trabajar. Quiere mantener una frecuencia cardíaca normal, ajá, y si la tienes alta está aumentando ese oxígeno, ese consumo de oxígeno, y lo que hace es al dormir al paciente y intubarlo es mantener todo a metabolismo basal, ajá, y así que no sufran los órganos. Entonces, eso es cuando hay inestabilidad hemodinámica. Otras complicaciones como neumonía grave, tromboembolismo pulmonar, en caso de que no funcionen a las primeras intervenciones. Aquí les doy unos criterios. Van a encontrar diferentes bibliografías donde ustedes van a encontrar que pues hablan de diferentes formas para poder intubar, ¿no? De acuerdo a la gasometría. Pero hay unos que son los más importantes, que son en relación al pH, a la PO2, a la saturación de oxígeno y a la FiO2. Otra es la que se conoce como regla de los 50, ¿sí? Abajo de 50 de PO2, arriba de 50 de PaCO2 y arriba de 50 de FiO2, o sea que yo estoy utilizando FiO2, sigo utilizando FiO2 al 80% y nomás no sube la presión arterial de oxígeno. El pH se me está bajando, acidosis respiratoria, el CO2 se me está subiendo, 70 de acidosis. Entonces es ahí muy importante ya no seguirle pensando y decir, esto no está funcionando a las medidas básicas que yo estoy utilizando, vámonos a la ventilación invasiva. Y bueno, para nosotros poder manejar o conocer por lo menos las partes importantes de un ventilador mecánico o cómo funciona, se creó esto que se llama taxonomía de la ventilación mecánica. Al igual que la NANDA es una serie de, ahorita vamos a ver qué es la taxonomía, igual que la taxonomía de la NANDA, que es tan amplio los diagnósticos enfermeros y la NANDA, NIC, NOC, todo eso, que se hizo tú que hacer una taxonomía, dividir por partes, para que nosotros vayamos por partes, avanzando por pasos y así descubrir cuál es el diagnóstico ideal para el paciente. Lo mismo se hizo para la ventilación mecánica, ¿sí? En este caso, la Asociación Americana para el Cuidado Respiratorio, ellos dijeron, el personal de salud es responsable de manejar el ventilador mecánico, por lo tanto debe de comparar las capacidades de un ventilador a otro. No es lo mismo un ventilador de primera generación, un ventilador de tercera, cuarta generación, van a tener cosas diferentes, pero todos van a trabajar con el mismo principio, ¿sí? Tienen que mostrar los mecanismos de acción de todos los modos ventilatorios. Van a ver que esta taxonomía de la ventilación mecánica ya no te dice que este paciente está en una modalidad controlada por volumen, o está en modo CPAP. Ya veremos qué tipo de modos trabaja este artículo. Entonces, hasta ese momento donde se hizo este artículo, había 174 modos ventilatorios en 34 ventiladores diferentes. Obviamente, esto sigue creciendo, ¿sí? Entonces, se necesita de una taxonomía. Aquí abajo les dejo la bibliografía. Y bueno, ¿qué es taxonomía? Es una ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Entonces, es clasificar. Aquí tenemos por ejemplo, el ventilador mecánico, género, tiene modo presión y volumen. Familia, pues ese presión y volumen puede ser espontáneo, controlado, intermitente. Pues ese espontáneo, controlado, intermitente se puede tener esquemas de focalización. Puede ser set point, puede ser
servocontrolado. Pero eso a su vez tiene otras cosas. Tiene un plus por de cada ventilador y así sucesivamente, ¿vale? Entonces es por eso que se tuvo que hacer lo que es la taxonomía de la ventilación mecánica. Y dentro de estos principios se encuentran algo que se llaman los 10 máximos, que yo recomiendo que nos empecemos a aprender, para poder comprender lo básico de la ventilación mecánica. Y lo que son el modo ventilatorio, vamos a ver que se va a dividir en variable de control, en secuencia de respiración y esquema de focalización, que son estos tres cuadritos que yo aquí les pongo. Y estos 10 máximos van a tocar cada uno de estos tres cuadritos, siendo los primeros tres, los vamos a ir viendo de uno en uno. Los del 4 al 8, que son los de secuencia, y el 9, que es el esquema, y ya por último el número 10, que estaremos armando un modo ventilatorio. Entonces vamos a iniciar primero con lo que son las variables de control. Para eso, primero, ¿qué nosotros teníamos entendido que era un modo ventilatorio? Pues es que es un CPAP. Está en modo CPAP, está en modo controlado por volumen. Bueno, pues en realidad están nada más diciendo la mitad de lo que es el modo ventilatorio, ¿no? En realidad, un modo ventilatorio, de acuerdo a esta taxonomía, es un patrón determinado por la interacción del paciente-ventilador y está compuesto por las siguientes tres fases. Una variable a controlar, o es volumen o es control. Un modo de secuencia ventilatoria. CMB, IMB o CSB, que ya veremos ahorita cuáles son cada una. Y un esquema de focalización. O sea, eso es como el plus que se le da a ese modo. Y de ahí, eso se va a considerar un modo ventilatorio. Ahorita al final van a ver todo lo que se puede formar con estas tres secuencias, estas tres fases y tantos modos ventilatorios de tantos ventiladores que van a significar lo mismo, ¿ok? Bueno, el primero dice, una respiración es un ciclo de flujo positivo. Vamos a ver, acuérdense que el amarillo, es la parte de volumen o presión, que es la variable a controlar. Esa variable a controlar tiene los primeros máximos, que son los de color amarillo. Dice, una respiración es un ciclo de flujo positivo, una inspiración y un ciclo de flujo negativo, o una expiración, definidos en términos de la curva flujo contra tiempo, ¿sí? Todas las gráficas que ustedes ven tiene una curva, que va hacia arriba, bueno, una línea que va hacia arriba y otra que va horizontal. Siempre la horizontal va a marcar tiempo. Ustedes van a encontrar tres curvas en el ventilador: flujo, volumen y presión. Todas en lo que es la curva, perdón, la línea horizontal siempre va a marcar tiempo, ¿sí? La que va a ser diferente va a ser la que es vertical. Flujo positivo, en este caso es flujo, estoy viendo la curva de flujo. Si me voy a otra curva, aquí va a decir, en vez de flujo, va a decir presión o PAO, presión de las vías aéreas. En otra curva va a decir volumen o mililitros, ¿sí? En este caso este máximo nos está diciendo, bueno, la primer ley que debes de saber de la ventilación mecánica es que todo lo que esté por arriba de 0 es positivo y todo lo que esté por arriba de 0, por abajo de 0 es negativo, ¿sí? Aquí hay un principio muy, muy importante. Hablando de la ventilación, cuando el ventilador entrega aire al paciente, imagínense un ventilador y un paciente, la flechita va del ventilador al paciente, siempre va a ser el flujo hacia arriba. Ya se hace que el ventilador le aviente aire al paciente, va a ir el flujo hacia arriba, o ya se hace que el paciente le succione flujo al ventilador, la flechita va a ir, la flechita va a ir hacia el paciente y la curva va a ir hacia arriba. Toda cosa que haga
que la flecha vaya en dirección al ventilador va a hacer que la flecha vaya hacia abajo. Bueno, que la curva vaya hacia abajo. Todo lo que saque el paciente de aire va a hacer que la curva sea hacia abajo. Eso es la expiración, ¿sí? Por lo tanto, entonces yo voy a tener una curva positiva cuando el ventilador me entregue aire, un flujo. Ajá. Y en este caso tengo una cosa que se llama pausa inspiratoria que no siempre voy a encontrar en los ventiladores, en el personal de salud que lo programe. Ajá. La pausa inspiratoria pues sirve nada más para oxigenar un poco mejor los alvéolos o para medir presiones intraalveolares, ¿sí? Y al final yo tengo que sacar ese aire que entró, pues yo lo tengo que sacar y tiene que ser una curva muy parecida a esta y siempre tiene que llegar a cero, ¿ok? Entonces entra el aire y sale y llega a cero, ¿sí? Si no llega a cero, quiere decir que se está atrapando un poco de aire. Entonces, estas curvas son muy importantes porque si esta curva respiratoria si es un pico completo que no hace esta área bajo la curva, quiere decir que lo estoy sacando demasiado rápido. Ajá. Recuerden que de aquí para acá es que está pasando el tiempo, ¿ok? Entonces, esto es la parte inspiratoria, esta es la parte expiratoria. 2. Una respiración es asistida si el ventilador provee algo o todo el trabajo respiratorio, ¿sí? El ventilador va a mandar o le va a medio apoyar al paciente o no va a hacer absolutamente nada y el paciente lo va a hacer todo, ¿sí? En un modo, lo que nosotros conocemos como modo controlado, de ese modo controlado se divide en dos, el modo asistido y el modo controlado. Entonces, yo puedo asistir a mi paciente en un modo controlado, ¿sí? Y es por eso que ustedes ven AC, asisto control, y dicen, es que es controlado, ¿cómo? ¿Asistido o controlado? Ese es el modo controlado y ese se divide, ese puede asistir o controlar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que el paciente está tratando de respirar, ¿ja? Está haciendo una presión negativa, está chupando, imagínense el paciente con el tubo, el circuito conectado al ventilador y cómo chupa. Está chupando y está haciendo una presión negativa. Solo se va a observar en la presión, en la curva de presión, ¿sí? Esa diferencia solo se va a observar en la curva de presión. Ahora, como yo estoy detectando, yo ventilador detecto que mi paciente me está chupando, me está haciendo una presión negativa, pues ¿cómo lo grafico? Hacia abajo, ¿sí? Toda presión negativa que el ventilador detecte lo va a mandar hacia abajo. La única forma de hacer presión negativa es succionando, ¿sí? Y toda presión positiva que se genere dentro del circuito, dentro del paciente, se va a hacer hacia arriba. Es presión positiva, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de que el paciente trata de inspirar, el ventilador lo detecta y dice, te voy a asistir. Por lo tanto, lo que sigue después de este piquito es parte del ventilador. Todo esto es ventilador, asistido por el ventilador, ¿sí? Esto es lo único que hizo el paciente. Ayúdame, te asisto. Otra vez, asísteme, te asisto, ¿sí? Y obviamente al hacer esto, todo tiene que ir a la par. No puedo yo separar curva de presión, de volumen y de flujo. Yo no lo puedo hacer. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Pues a la hora de que el paciente dice, ayúdame, por favor, ok, te voy a introducir un flujo. Y ese flujo, pues, tiene que ir a fuerza de un volumen, y ese flujo va a entrar en unas paredes que es tu pulmón, y obviamente tiene que ejercer una presión. Por lo tanto, todo va a ir creciendo al mismo momento, ¿sí? Ayúdame, te ayudo, ahí te va el flujo. Ese es un flujo. A la hora que te estoy metiendo el flujo, estoy creando un volumen, y a la hora que estoy creando un volumen, estoy chocando con las paredes de tu pulmón, o bueno, de los bronquios, y estoy generando una presión, ¿ok? O si el paciente no respira, pues el ventilador tiene programada una frecuencia respiratoria. Solito el ventilador dice, no hay nadie que me diga que lo ayude. Entonces me sigo con la frecuencia respiratoria que me programaron. Ajá.
Adelantándoles, la curva que se ve aquí, ustedes, esta es una curva cuadrada característica de un ventilador que está controlando ese flujo de aire por volumen, ¿sí? O sea, al ventilador le importa el volumen, no le importa la presión. Ajá. Entonces, usualmente inician con esas curvas, ¿sí? Pero ya hay ventiladores más avanzados que las puedes cambiar, ¿ok? 3. Un ventilador asiste la respiración usando presión o volumen control. Ajá. Era lo que les estaba comentando. Yo no puedo separar el volumen del flujo, de la presión, ni del tiempo. Ajá. Por lo tanto, todo esto, todas estas 4 variables tienen que ir forzosamente, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ajá. Y esto va a depender de la elastancia y la resistencia que me produzcan mis pulmones. Si yo tengo un pulmón rígido, pues ese flujo tendrá que aumentar, ajá, y al aumentar el flujo tendrá que aumentar la presión y al hacer presión crearé un volumen. Ese volumen no sabré si sea mayor o menor al que yo quiero, porque los pulmones me van a decir hasta aquí, no puedes poner más volumen. Y para eso tiene que haber pasado un cierto tiempo. Ajá, entonces es donde viene la elastancia y resistencia, que es como la compliance. La resistencia es parecida a la compliance, ajá, donde si la compliance es lo aguadito del pulmón. Si yo tengo una compliance muy aumentada, son los pulmones esos que del EPOC, que se inflan y se tardan un montón en regresar, porque tienen una elastancia disminuida, o los pulmones que son como piedras, que la resistencia, la compliance la tienen disminuida y le cuesta mucho trabajo a este ventilador meter aire, y a la hora de que saca el aire, los pulmones casi se regresan como liga. Ajá. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, ¿sí? Ahora, nos vamos a la parte de la entrega de aire. Ajá. Las respiraciones son clasificadas de acuerdo al criterio de trigger, comienzo o ciclado término de la inspiración. Ustedes tendrán que conocer que hay algo que se llama variables de fase. Variables de fase significa lo que inicia la respiración, que se conoce como trigger, lo que mantiene la respiración, que se conoce como limitado, y lo que termina la respiración, que se conoce como ciclado. Eso se conoce como variables de fase. Bueno, en la taxonomía de la ventilación mecánica, la variable de fase, ajá, aquí toma 2, lo que es el comienzo, el trigger, y el ciclado, el término. Por iniciar la respiración, ¿a qué se refiere? El ventilador te puede entregar frecuencia por tiempo. Ajá. O sea que si el paciente no respira, el ventilador te dice, cada ciertos segundos te voy a estar dando una ventilación. Ajá. O puede ser que el paciente diga, es que yo quiero iniciar la ventilación. Ok, entonces el trigger no voy a ser yo ventilador, vas a ser tu paciente, tú eres el trigger. Entonces el trigger puede ser por esfuerzos inspiratorios del paciente. Un movimiento diafragmático que haga una succión, ajá. Puede ser por cambios en la presión, ajá, o cambios en el flujo, ¿sí? Eso, a eso se llama la sensibilidad. Ajá, sensibilidad, trigger, el botoncito ese de sensibilidad que nosotros vemos que está en 2, ¿sí? Lo puedes manejar por presión o lo puedes manejar por flujo. El ventilador dice, hasta que tú me caigas a cierta presión, esa succión que me estás haciendo, yo te voy a asistir. O hasta que me robes tú cierto flujo, hasta ahí te voy a asistir, ¿sí? O puede ser por el volumen minuto mínimo, ajá. Que el ventilador diga, ¿sabes qué? Este paciente, acuérdense que volumen minuto, ¿qué es? Frecuencia respiratoria por volumen tidal. El ventilador va a estar calculando y va a decir, ¿sabes qué? Tu volumen minuto está bajando, yo te asisto. Ajá. O intervalo de apnea. El paciente no ha respirado y yo tengo la orden de que después de 20 segundos de apnea, inicio. Entonces, inicio, y eso es el trigger. Ok. Ahora, en la cuestión del ciclado, ¿qué es lo que termina la respiración? ¿Cómo sabe el ventilador que hay que terminar la respiración? Pues por un cierto tiempo, no sé, tiempo inspiratorio de 1 segundo. Ok, inicio, me tardo 1 segundo,
pasa el segundo, no me importa lo que haya pasado, termino. Ajá. Otra, una alarma de presión pico. Cuando llega la alarma de presión pico más de 31, para la respiración, ok. Inicio, aumento la respiración y si el paciente tose y aumenta la presión, le paro. Hasta ahí termino, hasta ahí ciclo. ¿Sí? Volumen tidal. Si llegase a pasar que el volumen tidal se salga de lo normal, hasta ahí paras, por favor. ¿Sí? Flujo inspiratorio pico, que haga un flujo inspiratorio más allá de lo normal, hasta ahí paro. Usualmente el ciclado se basa en las alarmas, ¿ok? Pero normalmente ustedes los van a ver que casi todos los ventiladores o todos los modos, el tiempo o el ciclado es por tiempo inspiratorio. Cuando este paciente se encuentra en una modalidad espontánea, ajá, el tiempo sería el ciclado sería por flujo. Ajá. 5. Dice, trigger y ciclado pueden ser iniciados por el paciente o el ventilador. Te lo vuelven a mencionar. ¿Sí? Iniciado por el paciente, aquí ya lo están clasificando, movimientos diafragmáticos, la sensibilidad de presión o flujo, e iniciado por el ventilador, volumen minuto o frecuencia respiratoria, lo que nosotros le estemos indicando al paciente. ¿Sí? O terminado o ciclado puede ser por el paciente la misma elastancia del pulmón o la compliance, la resistencia, o ciclado por flujo. Ajá. Por ejemplo, en los pacientes con EPOC, a la hora de meter el flujo, inspiran, pero dicen, yo ya quiero sacar el aire, y el ventilador le dice, no, mano, es hasta que casi termines de inspirar, pero es que yo ya quiero sacar el aire, y empiezan a tener disociación, asincronías ventilatorias. Entonces tú le programas al ventilador y le bajas al 25% o al 50%, y el paciente dice, respira, ya no puedo más, ok, hasta el 50% te lo saco, gracias, otra vez, 50%, gracias, ¿sí? Eso va a ser, depende de la clínica del paciente. Entonces, ese va a ser ciclado por flujo, ¿vale? Y ciclado por el ventilador, pues básicamente son las variables programadas, tiempo inspiratorio o alarmas como volumen tidal, o que haya alcanzado un cierto volumen tidal. Usualmente en los ventiladores existe algo que se llama ventana de trigger, donde le dan un periodo de chance. Dice, ok, entre esta respiración y esta respiración te voy a dar un tiempo para que tu paciente trates de respirar. Pero usualmente a veces hay problemas donde el paciente trata de respirar aquí, y el ventilador dice, es que este es en mi periodo refractario, aquí no te puedo ayudar, mano. Entonces el paciente como que empieza a hacer asincronías. Usualmente esto se utiliza en el SIMB y es lo que, por eso sí está en desuso, porque luego llega a ser más asincronías. Dice 6. Las respiraciones pueden ser clasificadas como espontáneas o mandatorias basado en la forma o evento del trigger o ciclado. ¿Sí? Aquí es básico, como les había dicho desde un principio, o el ventilador manda o tú le dices ayúdame. Entonces, ¿cuál es la clase? Dice, respiración espontánea es aquella que es asistida, o no asistida. El paciente activará el trigger y el ciclado de la respiración. Son pacientes que dicen, yo agarro y quiero que me ayudes a respirar. Esa la consideran como espontánea cuando solamente es asistida. O no asistida es cuando el paciente respira por él mismo solo sin ayuda del ventilador. O respiración mandatoria. El ventilador activará la ventilación cada que pase cierto tiempo. Y el ventilador la ciclará. ¿Sí? Número 7. Los ventiladores comprenden de 3 secuencias básicas: LSIMB, ventilación obligatoria continua, IMB, ventilación intermitente,
y el SSB, ventilación espontánea. Ajá. Y es de aquí donde son los tres principales bloques para poder clasificar los modos ventilatorios. Ajá. Siendo así, por ejemplo, la CMB dice no se permiten respiraciones espontáneas. La IMB sí permite respiraciones espontáneas y existen tres tipos. Las respiraciones obligadas con la misma frecuencia, el SIMB, respiraciones de respaldo, que es el BiPAP, o respiraciones cuando el volumen minuto es bajo. Ajá, y de aquí empiezan a nacer más modos ventilatorios. La CSB, presión positiva continua de la vía aérea, y aquí algo que a lo mejor nos podría confundir, ajá, ventilación con soporte. Dice, pero bueno, el ventilador nos está aventando la presión. Sí, pero lo se considera como ventilación espontánea. Ajá. El 8 dice que los ventiladores realizan patrones ventilatorios. Ahora sí. Vamos a ver que el ventilador, vamos a combinar la secuencia de respiración, que es esta, ajá, con la variable a controlar. Entonces yo puedo controlar el volumen y ser totalmente controlado. O yo puedo controlar el volumen y permitirle al paciente que respire y que luego yo lo respiro. Yo le inicio la respiración. Puedo hacer lo mismo con la presión. Puedo controlarle yo totalmente la respiración, o puedo que el paciente inicie la respiración y después yo la controlo con la presión, ¿sí? Entonces de ahí viene un modo ventilatorio. Si yo controlo totalmente el volumen, es el modo AC con volumen control, ¿sí? Si yo controlo totalmente el volumen, ajá, pero dejo al paciente ventilar de repente, estoy controlando el volumen de presión, ajá, de ese paciente, o sea, cuando es una presión soporte. Ajá. Si yo controlo totalmente la presión, estoy en modo controlado por presión. Si yo dejo controlar al paciente las respiraciones en mi modo controlado por presión, estoy en modo controlado estoy en un modo intermitente. Pero si yo no estoy controlando ni la frecuencia respiratoria ni el tiempo inspiratorio, es una respiración espontánea. ¿Sí? Aquí, la respiración espontánea yo lo podría utilizar con la compresión, ¿sí? Yo podría ayudarle a introducir presión a ese paciente, pero al final de cuentas el 90% lo está haciendo el paciente. Por lo tanto, se considera espontáneo. No existe en volumen espontáneo, porque si yo le digo, vas a respirar, pero yo te voy a decir cuánto vas a entrar de volumen, es como si yo te estuviera controlando el volumen. Entonces no podría ser un volumen control espontáneo. El 9 dice que existen o se puede distinguir los modos ventilatorios por su esquema de focalización. Es aquí donde ya empieza a hacerse especial los modos ventilatorios. Ustedes se dan cuenta y viene como set point, ajá. Son diferentes modos o esquemas de focalización: dual, biovariable o adaptativo. Por ejemplo, el set point es modificar parámetros de presión o volumen. Es aquel ventilador donde tú encuentras el modo y le empiezas a apretar a los botones. Le muevo a la ventilación, al volumen control, a la presión inspiratoria. Eso es set point, ¿sí? No hace otra cosa diferente a eso, ¿vale? Ahora, depende, ajá, el set point depende de lo que tú le marques en los botoncitos. Ahora, el dual, capacidad del ventilador para cambiar de presión a volumen o viceversa, ¿sí? Eso quiere decir que te está controlando presión y volumen a la vez. Ajá. En un modo va a ser controlado por presión, en otro controlado por volumen. Entonces ya tendrá que tener otro nombre. Ajá. Y eso se llama dual, ¿vale? Biovariable, capacidad del ventilador para generar una inspiración parecida a la del paciente. Entonces, este ventilador manda una respiración y la copia o copia la ventilación del paciente y copia con otra ventilación parecida al paciente, y eso se considera biovariable.
adaptativo. El ventilador automáticamente busca el parámetro objetivo entre respiraciones de acuerdo a las condiciones del paciente. Por ejemplo, el ventilador dice, ok, voy a introducirte 500 mililitros de volumen, pero si esa presión va aumentando, tendré que bajar esos 500. Entonces, tengo una presión límite de 30, voy a introducir 500, introduzco 500, y de repente va aumentando la presión, lo siento, ya no puedo meter 500, tendré que bajar, pero cuando disminuya esa presión, volveré a intentar a meter esos 500. Ese es el adaptativo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, viene como tal, una S, una D, una B y una A. Esas letras minúsculas son las que nosotros vamos a tener que poner al final del modo ventilatorio y ahora sí ya completar nuestro modo ventilatorio. Por lo tanto, un modo ventilatorio va a ir una variable de control, una secuencia respiratoria y un esquema de focalización, ¿sí? Vean aquí, por ejemplo, el ventilador me marca AC, asisto control, y si no me marca si es volumen o presión, yo tengo que ver los parámetros que estoy utilizando en el ventilador. Si estoy utilizando un parámetro que es volumen tidal, que te dice, necesito que me digas cuánto volumen tidal, ok. Necesito que me digas cuánto flujo inspiratorio, ok. Entonces, quiere decir que lo va a controlar por volumen, ¿sí? Entonces, aquí vemos variable a controlar, volumen. Frecuencia de respiración, como es asisto control, es SMB, ¿sí? Acuérdate que en asisto control lo que más domina es el control, pero para no ahogar a los pacientes por si llegaran a respirar, se pone como que te permite lo asistido aquí, ¿vale? Y como nada más estás apretando botones y no va más allá de eso, se llama set point. Entonces el modo ventilatorio se llamaría así, CMB, volumen control, set point. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. SIMB, volumen control plus, así viene en el ventilador todo ese show. Ay, Dios mío, ¿y cómo controla esto? Bueno, pues primero vas a ver, ok, presión soporte y volumen tidal, ok. Dice, ¿qué variable se estará controlando? Ok, tendrás que analizar o leer el manual de tu ventilador para ver de qué trata ese modo. Y bueno, aquí en ese modo nos dice que se llama plus porque es agarrar y dice, yo tengo que generar una presión para alcanzar el volumen tidal. Por lo tanto, como es SIMB, es una secuencia intermitente donde yo le estoy permitiendo al paciente respirar entre mis respiraciones. Y como estoy tratando de alcanzar un volumen con una presión, se llama adaptativo. Y aparte, como estoy programando botones, se llama set point. Por lo tanto, ¿cómo se llama el modo? Presión control, IMB, adaptativo y set point. ¿Sí? Así se llamaría el modo. Esta, presión soporte. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que manejas? Nada más la presión soporte, hablando de variable a controlar. ¿A qué es la variable que controlas? Presión. ¿Ok? ¿Cómo es la respiración del paciente? Él la hace solita. ¿Ok? Entonces, no es IMB, no es CMB, es CSB. ¿Qué es lo que tú le programas al ventilador? Nada más botones de la presión soporte, el FIO2 y la sensibilidad. ¿Ok? Entonces, aquí está, set point. ¿Cómo se llama el modo? Ya no se llama CPAP más PCB, se llama PSC, CSB con set point. Ahora, ya teniendo eso en mente, nosotros vamos a encontrar que hay infinidad de modos ventilatorios. Infinidad, vean. El Coviden, el Drager. Tú te vas al Coviden y dices, ¿y cómo le pongo volumen por control? Pues sí, mira, sí tiene, hace volumen control fácil, ya. Pero te lo cambian por el Drager y te dicen, pónmelo volumen control, por favor. Y vas y le buscas al Drager y dices, Dios mío, ¿dónde dice volumen control? Y no lo vas a encontrar jamás. Pues aquí está.
Para el Drager Evita, el volumen control es el SMB. Y vean, el AC volumen control es BS con CMB S. Y el SMB es BC CMB S, es absolutamente lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, para que no te hagas bolas con todo esto que tienes aquí, tendrás que analizar las variables a controlar la secuencia del patrón ventilatorio y el esquema de focalización para que tú elijas el modo. Es aquí como, por ejemplo, el diagnóstico de enfermería que vas a poner de acuerdo a los signos y síntomas que tendrás del ventilador. Es el mismo diagnóstico, aunque tenga diferentes signos y síntomas, pero cuadran con el mismo diagnóstico. ¿Sí? Es esto. Y así sucesivamente. Para eso es la taxonomía de la ventilación mecánica, para que tú te pares en un ventilador y digas, a ver, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? ¿Qué está controlando este ventilador? Pues empiezo a ver, ¿cuál es la variable a controlar? ¿Cómo lo está entregando? ¿Cuál es el esquema de focalización que está presentando? No, pues que la verdad el esquema de focalización no lo entiendo, leo el modo que tiene. Mira, es un adaptativo o es un dual. Entonces el modo ventilatorio es BC, SMB, set point, adaptativo. Por un ejemplo. Y es así como tú tienes que construir tu propio modo ventilatorio. Ahora, se dice que esto es lo que ya tendríamos que estar utilizando. Ya no el famoso de volumen, asisto controlado volumen. No, ya deberías de colocar todo esto. ¿Ok? Aquí hay más, por ejemplo, el Hamilton. Ve, volumen control, set point, lo mismo que el Drager, lo mismo que el otro, el Covidien, pero aquí no se llama volumen control, se llama ventilación mandatoria controlada sincronizada, y ya con eso te dices, órale, entonces ha de ser intermitente, pero no, es controlado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí hay otros, por ejemplo, para el COVID, para otros ventiladores, el Market Sevo, para todos es lo mismo el volumen control con estos nombres, ¿ya vieron? Tiene diferentes nombres, pero lo mismo, hacen lo mismo. Presión, la presión soporte con CPAP, es lo mismo, mira, pero este tiene un nombre diferente, otro nombre diferente, otro nombre diferente, otro nombre diferente. Y pues la verdad va a estar difícil, por eso se creó de una taxonomía de la ventilación mecánica. Y bueno, ahora, ya que tú conoces eso, pues ahora es conocer lo que es la pantalla. La pantalla del ventilador básicamente, lo que hace es estar viendo, depende del ventilador que tú estés utilizando. Esta es una pantalla de la VEA, ¿sí? Pues básicamente pues los ventiladores te mandan, te están diciendo lo que están monitorizando del paciente, te lo ponen en una pantallita, en unos números que están cambiando usualmente, continuamente, te los están cambiando. Y eso es lo que está pasando en realidad. Y en la parte de abajo tienes todo lo que tú has programado, lo que es el set point. Entonces tú programas aquí, dices, al ventilador le estás diciendo, quiero que hagas todo esto, y el ventilador es lo que está presentando cuando tiene una interacción con el paciente y te lo pone acá arriba, ¿sí? Las gráficas que tú estás observando aquí es presión, flujo, volumen. Acuérdate que todas corren por tiempo, ¿sí? Si tú te das cuenta aquí, la presión, la parte roja es la inspiración, la parte azul es la expiración, parte roja inspiración, y todo tiene que coincidir este con este con este. Estás viendo que es la parte inspiratoria, ¿ok? Y todo debe de acabar en cero, a excepción de la presión que le estás poniendo un PEP. Aquí el PEP recuerda que es la presión positiva al final de la expiración, donde mantienes a los alvéolos. Así que aquí imagínate unos alvéolos infladitos, que están oxigenándose, se tratan de oxigenar, ¿ok? Ahora,
Hablando de la frecuencia respiratoria, también es otra clase y todo, pero lo voy a tratar de resumir porque se me está acabando el tiempo. Frecuencias respiratorias, inicia de 12 a 20, perdón, de 12 a 16. Y de acuerdo a la clínica del paciente, hay fórmulas para sacar la frecuencia respiratoria, para sacar el volumen minuto. El volumen tidal, recuerda que hay dos fórmulas, la de peso ideal o peso predicho. Recuerda que si una persona crece o aumenta de peso, el pulmón se queda igual como si hubiera pesado 70 kilos. La persona, aunque haya pesado 200 kilos, los pulmones se siguen quedando igual para una persona de 70 kilos. Por lo tanto, tendrás que hacer la fórmula de peso predicho. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que tú le vas a sacar un volumen tidal. De acuerdo primero al peso que le hayas sacado, el volumen tidal va desde los 4 hasta los 8. Siempre inicia con 4 para protección pulmonar, ¿sí? Y de acuerdo a la clínica del paciente le vas a ir subiendo. Vas a tener que checar presiones intrapulmonares también. El flujo va entre los 40 y los 80. Posteriormente, de acuerdo a la clínica del paciente. Pausa inspiratoria no se recomienda a menos que vayas a estar monitorizando la presión plateo, o algunas otras bibliografías te dicen que lo utilizas para oxigenar un poco más los alvéolos. El PEP, muchas bibliografías te dicen que lo inicies con 5 cuando inicias con el patrón con un ventilador y posteriormente lo vayas adosando bueno, lo vayas titulando de acuerdo a la clínica del paciente. Entonces, todo esto es de acuerdo a la clínica del paciente. Lo que tú tienes que saber es cómo iniciarlo, y los artículos, los libros te van a decir, bueno, en esta patología se presenta esta alteración, por lo tanto, se recomienda mantener ciertos parámetros ventilatorios, ¿vale? Y así sucesivamente. Se dice que se inicia con 8 en pacientes que están obesos por el peso del todo el tejido, pues esos alvéolos con un PEP de 5 no los aplastan, necesitan un mayor PEP, ¿sí? El flujo es la sensibilidad, el flujo respiratorio, o esto que se llama trigger o sensibilidad, es la espiguita que habíamos visto en la gráfica que se hace hacia abajo. Dice, ¿qué tanto de sensibilidad voy a requerir para que el ventilador me detecte? Lo ideal es que esto se recomienda entre 2 cuando es por flujo o 2 cuando es por presión, ¿sí? El FiO2, cuando tú inicias un parámetro, siempre inícialo con 100, valora a los 20, 30 minutos con una gasometría y de acuerdo a tu PA2 esperada, tu FiO2 esperada, hay fórmulas también, el taller gasométrico, tú vas a ir titulando. Vean aquí. Acá, si ustedes se dan cuenta, está en volumen controlado por control por volumen y no tengo otra opción especial. Entonces, esto es un volumen control SMB set point. Acá ahora ya lo tengo por presión, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que aprender a ver cómo son las curvas normales de la pantalla del ventilador, porque si aquí ustedes se dan cuenta que hay alteraciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta no llega a 0. Si ustedes se dan cuenta, aquí no llega a 0, como acá. Entonces, como les había dicho, esto es importante. Vean, la curva de la aspiración no hace esta ondita. Aquí no la hace. Quiere decir que hay un problema en este paciente, ¿sí? Y si nos vamos a lo que les había dicho, estoy inspirando y de repente el flujo quiere caer. Aquí esta es la onda que debería de ser de flujo normal, pero el paciente dice, quiero más flujo, por favor, y le vuelve a succionar. Y aquí se torna un poco negativo porque está chupando el paciente. A la hora de que el paciente saque el aire, hay algo que no deja sacar el aire por completo y se queda atrapado. ¿Qué podrá ser? Una obstrucción en el tubo, habría que checarlo, ¿sí? Entonces nosotros a la hora de monitorizar las gráficas aquí nos está diciendo el ventilador, ayúdame porque si no voy a caer en hipoxemia y en paro, en fibrilación, en lo que quiera, ¿sí? Vean aquí qué tan importante es esta y qué tan importante se hace más negativa la onda de la presión, ¿sí? Trata de respirar y vean aquí en la misma expiración vuelve a tratar de respirar
Ajá. Entonces, por eso, en curva de flujo, todo lo que vaya hacia arriba es que el paciente está jalando aire o le están entregando aire. Incluso en la expiración, que ya debería estar abajo, él intenta robarle flujo al ventilador. Esto quiere decir que le está faltando muy probablemente, a lo mejor flujo o a lo mejor presión. Habría que ver, ¿no? ¿Qué es? O a lo mejor está tapado el tubo por la curva de acá abajo. Habría que ver qué es eso, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, la curva de volumen no termina en cero. Quiere decir que hay una fuga. O sea, habría que apretar o buscar el lugar de la fuga. En la cuestión de presión, pues igual nos maneja presión, una presión inspiratoria que te recomiendan iniciar de 12, de acuerdo al volumen tidal que hayas calculado. ¿Ah? Un tiempo inspiratorio de acuerdo a la relación IE2, IE que sea de 1 a 2, siempre busca una relación IE 1 a 2, a menos que tengas una patología como obstrucción. Un PEP igual en 5, en este caso lo tenemos en 10, pero se lo estoy dando como ejemplo. Aquí está la sensibilidad de 2. Ajá. Y un FIO2 que iniciar de 100. Ahora, ¿cuáles son las acciones incorrectas que no debemos de evitar que la haga el personal de salud? Ajá. Aumentar la sensibilidad a valores elevados para mejorar la sincronía paciente-ventilador. Si el paciente se está ahogando, ajá, hay que ver la sensibilidad. ¿Qué tal si la tiene hasta 10? Eso quiere decir que el paciente tiene que hacer una succión más negativa, ajá, para poder meter el aire. ¿Qué es lo que hacen? El paciente se está luchando contra el ventilador. Bájale la sensibilidad a 10. Ahí sí, el paciente va a tratar de respirar y el ventilador va a seguir. Ya no va a haber asincronías, pero el paciente está sufriendo. Mantener FIO2 de 60 cuando la saturación es mayor de 90. No queremos estar viendo saturaciones con arriba de 90. Yo ya sé que tengo una PaO2 de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Yo sé que es de 80 a 90, pero recuerden que en pacientes hipoxémicos, ya con que tenga 60, yo tengo el cuerpo en metabolismo basal, sedado, ya no es tan necesario, ¿sí? Entonces, por arriba de 90, ya hay que ir bajando el FIO2, hay que tomar la gasometría para ver si no le estoy haciendo una hiperoxia. Ajá. Utilizar volumen tidal alto en volúmenes inflamados. Ya vimos que si yo meto volumen tidal alto aumentan las presiones y puedo hacer barotrauma o volutrauma de acuerdo a la variable controlada que yo esté realizando. Programar flujos sin tomar en cuenta la relación IE. Ajá, que tú agarres y le programes y te salga una relación IE de 3 a 1. Va a durar la inspiración 3 y un segundo de inspiración. ¿Sacó todo ese CO2? No, entonces vas a empezar a tener problemas. Dar más sedación en asincronía paciente-ventilador. El paciente te habla a través de las gráficas. Por favor, escucha o lee más bien, lee a ese paciente antes de modificar algo. El paciente te está hablando, no lo duermas porque dices, ya no sé qué tiene y lo duermes, ¿sí? El retiro de la ventilación mecánica, mantener sensibilidad alta. La sensibilidad alta recuerda que es hacia abajo, que tú necesitas que el paciente haga más esfuerzo para poder ventilar. Entonces, si lo estás metiendo en espontáneo y le dices, pero quiero que hagas un súper esfuerzo, lo vas a cansar. En vez de ayudarlo, lo vas a cansar para que él llegue a esa profundidad de presión que le estás requiriendo. Variables a monitorizar, la saturación periférica de oxígeno. Recuerda que las ondas de epitomografía plana no son confiables, deben de ser altas de acuerdo a la electro y de acuerdo a la línea arterial. Presiones arteriales de CO2 35-45 de acuerdo a la ciudad, al lugar donde estés, al nivel del mar. En Ciudad de México hay que ver que estén calibrados los gasómetros de 30 a 32, si no hay que ir a ver a nuestro laboratorio. La PETCO, que es la CO2 que se está exhalando del paciente, tiene que estar entre 35 y 40, a diferencia de las PaCO2 va entre 1 a 5 milímetros de mercurio. El volumen minuto, que lo normal es de 6 hasta 10, recuerda que eso va a alterar el CO2 porque es la combinación de la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. La presión inspiratoria pico, presión máxima detectada por el ventilador, que esta no debe pasar de 30. Algún personal de salud llega hasta 35,
Ajá, pero ya más de 35 ya es muy riesgoso. Ajá. Esto puede ser determinado por el volumen de aire, resistencia al flujo de aire, secreciones, asma, la elasticidad del volumen pulmonar, la compliance de la torácica o la compliance del pulmón, la presión plateo, menor de 30 de preferencia. La presión plateo es la presión que queda en esos alvéolos al final en una pausa inspiratoria. La pausa inspiratoria yo la puedo ver aquí. Ustedes ven que hace esto y pausa inspiratoria. Quiere decir que no hay flujo corriendo. Y aquí es la presión que se queda en los alvéolos. La presión meseta es esa presión donde no hay flujo corriendo en el pulmón, ¿sí? Es una pausa inspiratoria que es de 0.51 segundos. Hay algunos ventiladores que te la da de 2. Tú aprietas el botoncito de pausa inspiratoria. Para tú poder hacer esto tienes que estar en un modo controlado por volumen. Ajá. Y el paciente tiene que tener un RAS de -2, no tiene que estar haciendo respiraciones espontáneas, un RAS de -3 y lo ideal -5, pero acuérdate que eso es solo para SIRA severo. Ajá. La compliance pulmonar, qué tan rígidos están los pulmones, o si hay alvéolos colapsados, distensibilidad pulmonar, es el cambio de volumen, esto ya lo habíamos explicado. Ajá. Hay dos tipos de compliance, la dinámica y la estática, siendo la más importante la estática, la que nos está hablando de los alvéolos, la presión que queda en los alvéolos, ¿sí? Yo al medir la presión meseta estoy agregando una variable a esa fórmula de la presión estática que es volumen tidal entre presión meseta menos P, ¿sí? Esa debe de estar entre 60 y 80, 100, hacia abajo de 60 es que están duros los pulmones, hacia arriba de 80 es que están muy aguaditos los pulmones, ¿sale? La dinámica nos está hablando de las resistencias de las vías aéreas, por eso te maneja la presión inspiratoria pico. Vean, ¿se acuerdan de la gráfica que habíamos visto? Donde no terminaba el flujo en cero, quiere decir que se está atrapando el aire. Y es lo que está pasando, se está haciendo un auto-PEP. Y aquí es donde la relación inspiración tiene que ser de 1 a 4, le tengo que dar más tiempo de expirar a ese paciente. Resistencia de la vía aérea, hay algo que les hago mucho mención a los alumnos, la diferencia de la presión pico menos la meseta. A veces dicen, es que está la presión pico altísima, sí, pero ¿cómo está la meseta? No, está en 20. Ah, pues entonces hay algo que está obstruyendo la entrada de ese flujo al organismo. Ah, ¿cómo lo mides? Presión pico menos presión meseta, la diferencia es de 1 a 5. ¿Qué hacer cuando una alarma se activa? Siempre buscar la causa, no es llegar y apagarle. Solucionar el problema, comprobar el ajuste correcto de las alarmas y anular las alarmas cuando se conoce la causa que motivó la alerta. Entonces, tú ya sabes leer, ya tuviste un poco en esta clase de más o menos por dónde buscarle, registrar y anotar en caso necesario, ¿sí? Conclusiones del manejo de la ventilación: mejorar el intercambio gaseoso, mantener el volumen pulmonar, reducir el trabajo respiratorio y mejorar la oxigenación tisular, ¿sí? Y ya no me alargo más porque esto podría acabar en días. No sé si tengan alguna duda.